7:50 de la mañana. Vamos a hablar de la nocturnidad. Vamos a seguir hablando de la nocturnidad. En realidad hablábamos con Jorge Boazo, ex concejal de la ciudad, sobre este tema, que él ya en su momento junto a otros ediles habían... Bueno, no está ninguno de esos que había presentado el proyecto con él. Estaba Giuliano, recuerdo, Roy López Molina y Miatelo. Roy López Molina está fuera de la política, Giuliano es secretario de Transporte de la Nación, Miatelo, secretario de Transporte de la provincia, y Boazo, bueno, obviamente ya no es más concejal, pero recordaba esta presentación en el 2013. Es un tema recurrente, cada tanto vuelve, ¿no? Como una cosa así muy particular. El tema es que vuelve para lo mediático, pero hasta ahora en estas vueltas no se ha podido legislar al respecto de forma profunda para volver a reacomodar, barajar y dar de nuevo todo el tema de la nocturnidad. ¿Qué es lo que implica la nocturnidad? La noche. Boliches, bares con amenización musical, etcétera, etcétera, cervecerías. Vamos a hablar con la concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Giuliani, sobre este tema. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenos días. ¿Cómo va, Antonio? Buen día. Bien, gracias por atendernos. ¿Por qué, vos sos concejala hace bastante tiempo, por qué cada tanto vuelve este tema de la nocturnidad y nunca termina por definirse o siempre queda allí en la nebulosa? ¿Por qué? Vuelve claramente porque primero que nunca, por lo menos desde que yo soy concejal y que desde recuerdo 2012 se había iniciado nuevamente distintas comisiones especiales para poder reformar la actual normativa. No están los consensos necesarios para ello. Claramente vuelve porque no terminamos de resolver la cuestión, es decir, termina habiendo un malestar desde el lado de aquellos que pretenden invertir en la ciudad, desde lo gastronómico, desde lo que tiene que ver con la noche, con emprendimientos nocturnos, y por otro lado aumenta el malestar también de los vecinos, que ven cómo se atenta muchas veces con la convivencia respecto a la falta de infraestructura, a la falta de reglas claras respecto de algunos emprendimientos en particular. Por eso vuelve. Yo creo que el error tal vez de esta vuelta es, y lo lamento profundamente, que los concejales no hayan querido votar la audiencia pública. Para mí es necesario, y más en el tiempo en el que estamos, donde hay claramente una crisis de representación política, una crisis de las instituciones en general, darle lugar con esta herramienta que para mí es la más válida para discutir un tema tan trascendental como este. De hecho, hay muchas audiencias públicas que se vienen llevando adelante por distintas temáticas. Me parece que esta le permite a los distintos actores que tienen algo para aportar, algo para decir, hacerlo en una misma instancia, de manera pública, porque creo que la gran cuestión acá es que el debate que dé el Consejo se dé de cara a la gente, y no entre cuatro paredes, recibiendo solamente a 2 o 3 actores, que algunos tal vez pretenden que solamente se los escuche para diseñar la normativa. Me parece que tiene que estar abierta a todo aquel y aquella que tenga algo para decir. Y después también me parece que es una normativa que es compleja, por eso también cuesta tanto sacar una buena norma. Es una norma que tampoco puede estar tocándose cada semana o cada mes, y creo que acá falta una pata muy importante, que es la de la Intendencia. Es imposible hacer una ordenanza de este tipo, que tiene además, insisto, una gran complejidad, porque no es solamente cuestiones abstractas, definición de rubros, sino que también tiene que contener, y te diría que en eso es bastante reglamentarista, algunas cuestiones específicas de requisitos de habilitación en cuanto a infraestructura, qué va a pasar con el tema de la insonorización, qué va a pasar también con el tema del control que tiene que llevar adelante el Estado. Imposible, Antonio, hacer una normativa de ese tipo si el Ejecutivo, en este caso la Intendencia, no está sentada en la mesa. Es más, te diría que la metodología debería ser que ingrese un mensaje del Intendente. Es decir, ¿cuál es la propuesta que tiene el Intendente respecto a algo tan importante como esto, ¿no? Que, insisto, atañe tanto a quien pretende invertir en la ciudad como a la convivencia de la que tanto se habla. ¿Es ético que algunos concejales y concejalas, Giuliani, Fernanda, quiero decir, tengan
tengan bares y estén participando de la discusión, ¿no estar de los dos lados del mostrador eso? Digamos, no deberían excusarse y decir, bueno, en esta no participo, participo en la próxima discusión. No, a ver, eso no constituye un delito. Lo que sí me parece que, insisto en esto, lo que hay que hacer es dar una discusión que sea de cara a la gente. No me parece mal que a veces quien conoce más, digamos, el paño, por así decirlo, pueda aportar desde su lugar. Sí me parece que la discusión, para que sea transparente, tiene que ser de cara a la gente y no entre cuatro paredes. Sí me parece que no le hace bien a la ciudad, por ejemplo, que el intendente haya creado el rubro patio comercial por decreto, cuando en realidad debería ser por ordenanza. Eso le hace mal a la ciudad. Eso le hace mal a la ciudad. Digo, Claro. Discutamos. Queremos que se generen patios de food truck, queremos que se dé esa cuestión al aire libre, donde no hay ningún tipo de inmueble que contenga de alguna manera el desarrollo de estos lugares. Demos la discusión, yo no me niego a eso, porque algunos dicen que yo quiero que cierren. No quiero que cierren. Ahora, demos un debate de cara a la gente, porque también cuando uno discute esto, discute la planificación urbana. Entonces, la localización de estos lugares también es parte de la discusión que tenemos que dar. ¿Cuáles son los requisitos que se le exigen desde el municipio para poder habilitarse? Bueno, la verdad que me parece que estamos en un momento bastante complicado, donde me parece que el intendente esto lo legisle por decreto, pasando por arriba de el órgano legislativo, que tiene competencia originaria y exclusiva en el tema. Si no, Antonio, ¿cuál sería? Digo, si no, que el intendente legisle por decreto la ordenanza 7218, y no lo haría porque sabe que no es su competencia. Sí, lo que puede hacer... me quedé pensando en esto, o sea, no es un delito tener un bar y ser concejal desde ya, pero sí no es moral, digamos, participar de la discusión, no es ético. Bueno, para mí. eso irá por cuenta de cada uno y cada una, ¿no? Es como si yo tengo una empresa de seguridad y participo del debate sobre seguridad. Debería decir, no, en esta me excuso, como pasa con los jueces. Ahora, no sé si has podido hablar en los últimos días con los vecinos de Pichincha. Yo vivo en Pichincha, y están muy calientes, la verdad, muy enojados, esa es la palabra. Hablo permanentemente. Esa es la palabra, muy calientes, muy enojados porque no pueden conciliar el sueño, y por más que haya insonorización, esto me lo decían varios, no quita que se conmuevan las paredes y que prácticamente haya temblores, como si estuvieran viviendo un sismo, que hace que no puedan conciliar el sueño por las noches. Mira, Antonio, varias cosas. En el mundo, porque hay algunos que ahora vuelven a la idea del zoning en la planificación urbana, donde se, digamos, desde la planificación, que hay un sector donde la gente descansa y duerme, otro sector donde la gente trabaja, otro sector donde la gente se divierte. Eso, dentro de lo que es la planificación urbana, se abandonó hace muchísimos años. Hoy en el mundo todo convive, es decir, te diría que las normativas prácticamente no prohíben, sino que, al revés, no prohíben, permiten, pero las normas son muy estrictas, los requisitos de habilitación son muy estrictos, y además vos tenés un Estado que es fuerte y controla. Entonces hay normas claras, sin lagunas. Eso es lo que está pasando en el resto del mundo. Yo creo que es el desafío que tenemos en la ciudad de Rosario. El tema es que hoy tenemos una ordenanza de ruidos que no contempla vibraciones, que no contempla, que es una ordenanza que quedó totalmente desactualizada, y que, insisto, son ordenanzas tan técnicas, tan complejas, que necesariamente, es más, te diría, requerirían que sea el intendente el que envíe un mensaje con el contenido de esa normativa y que luego sea discutido en el Consejo Municipal. Y por supuesto que estoy en contacto permanente con los vecinos de Pichincha, porque claramente lo que está pasando ahí es esto. La norma actual que nosotros tenemos fue una norma, te diría, pensada para un contexto social de la ciudad totalmente distinto al que tenemos hoy. Es una ordenanza que, si vos la analizás, es muy exigente con las confiterías bailables, por ejemplo, es decir, con lo que era el boliche. ¿Por qué? Porque en ese momento, la mayoría de los jóvenes usaban el boliche como el lugar de divertimento. Bueno, se le exige muchísima infraestructura, se le exige registro de oposición, es decir, se le da la posibilidad a los vecinos para que puedan intervenir en la habilitación o no de un emprendimiento. ¿Qué pasa? En esa ordenanza, lo que eran los bares con amenización musical, quedaron, te diría, casi como en un segundo lugar. La noche cambió, quienes hoy invierten en la ciudad, digamos, ese universo cambió,
Yo creo que también hay que cambiar la cultura, es decir, quien pretende ser empresario de la noche, en este caso en la ciudad de Rosario, tiene que ser consciente de que tiene que poner plata para invertir, ¿no? Esto de pretender con 2 pesos hacer un emprendimiento, me parece que hay que ir eliminándolo. ¿Qué pasa? Estos bares, que en realidad son bares donde no se podría ni bailar, ni escuchar música en vivo, ni escuchar música con medios electrónicos con alto volumen, bueno, en la práctica terminan haciendo eso. Entonces, es por eso también que es necesario modificar la normativa. Insisto, yo creo que simplificaría los rubros, creo que haría una norma mucho más simple, digamos, hoy tenemos millones de rubros, digamos, tenés milonga, tenés peña folclórica, la verdad que a mí no me interesa si se baila folclore, si se baila tango, si se baila música electrónica. El tema, y a mí sí me preocupa, y creo que sería la columna vertebral de una futura normativa en la ciudad, es, bueno, en qué lugares se habilitan estos emprendimientos, y más que en los lugares te diría, cuál es la infraestructura necesaria para que vos puedas habilitar un emprendimiento donde quieras tener emanación de música por medios electrónicos o de música en vivo. Bueno, esa es la discusión que tenemos que tener. Y después los empresarios saber que para poder habilitarlo, bueno, van a tener que hacer una inversión importante también. Gracias por este contacto, Fernanda. No, te mando un abrazo grande, buen día. Gracias, adiós.